Hola, en este video vamos a hablar acerca de 5 mecanismos de transmisión de potencia, los cuales son la cruz de Malta, el tornillo sin fin, el sistema biela-manivela, el tren de engranes y por último la articulación universal. La cruz de Malta, también conocida como rueda de Ginebra, es un mecanismo que convierte un movimiento circular continuo en un movimiento circular intermitente. Consiste en un engranaje donde la rueda motriz tiene un pivote que alcanza un carril de la rueda conducida y entonces avanza un paso, como se muestra en la imagen. La rueda motriz dispone además de un bloque circular que le permite completar el giro manteniendo la rueda conducida bien bloqueada. Cada vez que el rodillo se encuentra ubicado en la rueda automotriz, contacta con la cruz de Malta y se genera un giro, como ya se mencionó. La cantidad de giros depende del número de ranuras que tenga la cruz. Un dato curioso es que su nombre deriva de los primeros dispositivos que fueron utilizados en relojes mecánicos, siendo Suiza y Ginebra pioneros en manufactureras de relojes. El tornillo sin fin es un mecanismo de transmisión. Dicho dispositivo está formado por un sistema de un tornillo condentado helicoidal que actúa siempre como un elemento motriz, normalmente engranado con una rueda dentada llamada piñón o corona, que ésta actúa como un elemento conducido, de tal manera que transmite el movimiento entre ejes perpendiculares entre sí. La velocidad de giro del eje conducido depende del número de entradas del tornillo y del número de dientes de la rueda. Por ejemplo, si el tornillo es de una sola entrada, cada vez que éste dé una vuelta avanzará solamente un diente. Algunos de los usos de este tornillo se les da en la industria musical. Suelen emplearse para ajustar la tracción de las cuerdas de instrumentos musicales para afinarlos. También sirven como un mecanismo de sujeción en abrazaderas sin fin, empleadas para la fijación de tubos flexibles, de gas, de líquidos, etc. Entre las aperturas y cierres de puertas automáticas es necesario el movimiento rectilíneo en ambos sentidos, derecha o izquierda, y es ahí en donde también se emplean tornillos sin fin. El sistema biela-manivela es un mecanismo de transmisión de potencia, el cual está constituido por un elemento giratorio denominado manivela, conectado a una barra rígida llamada biela, de modo que cuando gira la manivela, la biela está forzada a avanzar y retroceder sucesivamente. Este mecanismo lo que hace es transformar el movimiento circular en movimiento rectilíneo alternativo, aunque es un sistema reversible que también puede convertir un movimiento lineal alternativo en otro de giro. Sin embargo, en la realidad no se usan mecanismos que empleen solamente la manivela y la biela, ya que en la práctica se requiere añadirle algún operador más, como la palanca o el émbolo, siendo estas añadiduras las que permiten funcionar correctamente a máquinas tan cotidianas como el motor de un automóvil, un limpiaparabrisas, una rueda de afilar, una máquina de coser, un compresor de pistón o sierras automáticas. Ejemplos de aplicación del mecanismo de biela-manivela es en los pistones dentro de los cilindros del motor de los automóviles, donde la manivela se ve obligada a girar. Asimismo, este mecanismo funciona en las locomotoras de vapor. Se denomina tren de engranajes a un mecanismo que tiene varios engranes acoplados, de tal forma que el elemento conducido de un par es el elemento conductor del siguiente. Estos se emplean principalmente cuando la relación de transmisión que se quiere conseguir entre dos ejes no es posible establecerla con un único par de ruedas. También cuando se desea que la relación de transmisión entre dos ejes sea viable y cuando los ejes de entrada y de salida de la transmisión están muy alejados. Los trenes de engranajes se clasifican en ordinarios, epicicloidales y mixtos. En este video nos enfocaremos solamente en los ordinarios. Los trenes ordinarios son aquellos en los que las ruedas externas giran sobre dos ejes entre los que se establece una relación de transmisión deseada. Estos
Se clasifican a su vez en trenes ordinarios simples y compuestos. Por un lado, los trenes ordinarios simples son aquellos en los que cada eje contiene únicamente una rueda. En estos, las ruedas intermedias, denominadas también ruedas parásitas, pueden servir para invertir el sentido de giro o para modificar la distancia entre los ejes de entrada y salida, pero no influyen en la relación de velocidades de entrada y salida. Por otro lado, en los compuestos, al menos uno de los ejes es común a dos ruedas. Un ejemplo claro de aplicación de un tren de engranajes es el que hace funcionar a los relojes, en donde éste cumple la función de guiar la liberación y optimización de la energía, y a manera de revoluciones puede ofrecernos la visión de las horas, minutos, segundos e incluso la fecha. Otro ejemplo es su aplicación en la transmisión de los carros. A continuación hablaremos de la articulación universal. Este dispositivo permite la transformación del movimiento de rotación de un árbol a otro cuando estos forman entre sí un cierto ángulo. El cardán es un componente mecánico que permite unir dos ejes no alineados. Su objetivo es transmitir el movimiento de rotación de un eje al otro a pesar de la no colinealidad. En los vehículos de motor se suele utilizar como parte del árbol de transmisión que lleva la fuerza desde el motor situado en la parte delantera del vehículo hacia las ruedas traseras, o en las homocinéticas que transmiten el giro del palier a las ruedas. El principal problema que genera el cardán es que, con su configuración, el eje al que se le transmite el movimiento no gira a una velocidad angular constante. No obstante, si se colocan dos en serie y al principio y al final del árbol total se encuentran paralelos, como es el caso general de los vehículos de propulsión o transición trasera. Estas diferencias se anulan. El cardán se compone de tres partes principales: los rodillos, las horquillas y la cruceta. El cardán es fácilmente observable en camiones por su tamaño abultado, en los que el árbol de transmisión se observa como una larga pieza de metal que rota sobre sí misma cuando el vehículo está en marcha. Está ubicada longitudinalmente entre el motor y el tren trasero, donde están montadas las ruedas.